seguimos construyendo una vida sana. Así es el título de la charla del día de hoy. Construir una vida sana es realmente tener una buena vida espiritual. Que la vida espiritual es el trabajo del ser consigo mismo en todos los niveles, en sus pensamientos, en sus formas de actuar, en sus formas de comportamiento en la sociedad, en sus formas de respetar a los demás. Es decir, todo lo que apunte hacia el bien realmente apunta a construir una vida sana. ¿Qué es lo que nos pasa como seres humanos? Generalmente no estamos como muy pendientes de ese aspecto. Se nos dio un cuerpo, se nos dio ese cuerpo como instrumento de desenvolvimiento en un campo de grandes posibilidades, infinitas posibilidades. Sin embargo, a veces maltratamos demasiado ese cuerpo, en todos los niveles. Y por supuesto, cuando lo hacemos de esa manera, lo que hacemos es generar un desequilibrio en la forma de comportarnos, en la forma de interrelacionarnos con todo lo que nos rodea. Y eso lo podríamos llamar un descuido en el campo físico, emocional y mental de nuestra parte. ¿Qué pasa cuando hacemos ese mal uso de todos esos aspectos? Lo que le damos es a la vida origen a enfermedades que nos atacan y producen situaciones que no quisiéramos experimentar. Por ejemplo, en el campo de la vida espiritual se habla de que las enfermedades son propias de la vida, que no hay ser humano que no se enferme alguna vez de su existencia por múltiples razones, pero que ojalá esas enfermedades fueran producto de una participación o de una ofrenda o de un saber conectarse con las necesidades de los demás. Y de esa mirada podríamos decir que se está haciendo un trabajo espiritual al nivel de las enfermedades. Pero el gran problema es que la mayoría de esas enfermedades, como seres humanos, las producimos por no saber cuidar nuestro cuerpo o en muchas ocasiones porque no tenemos ni la más remota idea de cómo manejar el campo emocional. Entonces las emociones vienen, nos trastornan, no sabemos qué hacer con ellas, inmediatamente, ¡pum!, decaemos. Pero podríamos decir que inmediatamente el ser empieza a afectarse físicamente, se enferma. Y por otro lado, yo diría que ese mal uso que hacemos del cuerpo nos hace muy responsables con un instrumento que se nos dio para vivir y experimentar y trabajar y mantenerlo lo mejor posible. Entonces, cuando nosotros somos descuidados con eso, no nos interesa realmente cuidar ese instrumento, muchas veces lo que terminamos es cargando esa enfermedad a otras personas. Ejemplo, conocí a alguien que siempre le decían, hombre, cuídate mucho en el comer, mira esas grasas que todo el día le están metiendo al cuerpo. Y, no freguen. Y ese era como un llamado de atención. Yo diría que la vida le estaba diciendo, ten cuidado. Sin embargo, él no paraba atención. ¿Qué pasó? Que de pronto le dio un derrame cerebral. Los médicos decían que era demasiado grasa que había acumulado, que las venas se le habían infartado prácticamente. ¿Y qué pasó? Que esa persona pues no se murió, pero quedó como un vegetal. ¿Qué sucedió? Que le tocó a la esposa básicamente cargar con él durante mucho tiempo. Fueron 14 años que tuvo que cuidarlo. Y por supuesto era un momento muy complicado porque él a la final se volvió demasiado insoportable. Entonces, mírense ahí ese caso, y se habrá quizás muchos más en el cual con nuestra forma de comportarnos llevamos esa carga a otros. Ese es un caso típico de aquellas enfermedades que nos pueden aquejar y no sabemos manejar. Nos pueden volver insoportables, intratables, reaccionarios. Inclusive a veces las personas se disgustan con Dios. Dicen, pero ¿por qué a mí? ¿Y por qué no a otros? Y reniegan de Dios y dicen, no vuelvo más a donde frecuento ir, etcétera, 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 y se alejan. Toda esa serie de aspectos que no son deseables, lo que hacen es producir un desgaste energético. Es peor. Nosotros somos seres de energía. ¿Qué es lo que hacemos cada día que nos levantamos?
tratamos de que esa energía que vamos a irradiar en el día empiece bien. Por eso empezamos, espiritualmente empezamos a dar gracias, empezamos a hacer oraciones, empezamos a meditar. ¿Para qué? Para que esa energía que fluye a través de nuestro interior se fortalezca y nos prepare para entregarnos a lo cotidiano. Pero si uno hace un desgaste muy grande de energías porque piensa mal, porque se disgusta, porque, etcétera, esas energías se van gastando en lo que no debe ser. Y eso también implica una corte de nuestra vida, por un lado. Y por otro lado puede limitar también la buena relación que tengo con lo que me rodea. Hay personas que uno dice, hombre, pero ¿por qué se comporta de esa manera? Bueno, porque de alguna manera se ha identificado con muchas cosas que no debería ser. Entonces, ¿cuál sería la idea para tener una buena vida o una vida sana? Por un lado es aprender a relacionarnos con nuestro cuerpo y por el otro lado aprender a relacionarnos con nuestra mente. ¿Por qué esos dos aspectos son importantes? Porque nosotros somos seres que tenemos cuerpo, mente y espíritu. El cuerpo es el que nos ayuda a movilizarnos, es el instrumento con el cual podemos actuar, expresar. La mente es la creadora de todos los movimientos del ser, pero al mismo tiempo es la que acumula las experiencias durante la vida. Por eso dicen que es el alma. Y el espíritu es como lo esencial, lo profundo, la esencia, lo que nos da vida, los que nos mantienen en este campo tratando de dar lo mejor. Entonces, quien aprende a relacionarse muy bien con su cuerpo y con su mente, lo que hace es aprender a construir una vida muy sana. Y eso es historia de todas las épocas, que se complementan hoy en día con muchos campos de investigación, que se complementan también con el conocimiento de muchas medicinas que son ancestrales, que a veces uno dice, uy, pero mira que aquel hizo esto, asistió a alguna ceremonia especial y esa persona se curó. Eso es lo que dicen entonces que son como los verdaderos milagros. Y a veces son aspectos que se manifiestan ante enfermedades que a veces la ciencia convencional considera que la medicina alopática no puede hacer nada. O sea, eso ya es intratable. Váyase que esta persona o usted como persona le queda un mes, le queda 2 meses, le quedan 3 meses. Entonces, esta persona, de pronto alguien le recomienda, pues anda a esta otra parte, ¿no? Utilizar medicinas alternativas. Utilizar, por ejemplo, la homeopatía, la terapia neural, utilizar, no sé, medicinas ancestrales. Y curiosamente esa persona se mejora. Aquella que ya estaba desahuciada. Entonces, ¿qué es lo que hace ese ser? Se está saliendo de los patrones convencionales y está abriendo su corazón a nuevas posibilidades. Eso es el campo espiritual también, ¿no? El campo espiritual es abrir el corazón y la mente a nuevas posibilidades. Por eso dicen en muchos textos también espirituales, dicen que es recomendable que uno busque de la espiritualidad cultivar el conocimiento de algo que sea alternativo, pero que me ayude a mantener una buena salud. Bueno, y hay otras cosas que también se han investigado a través de experiencias, ¿no? Como el buen comer, como saber mezclar los alimentos, ¿sí? Que sean equilibrados. Por eso dice una enseñanza nuestra en CAF que dice que la frugalidad y la vida regular y organizada, o sea, si uno tiene una vida muy, muy ordenadita, si tiene costumbres modestas, si tiene rectitud en la conducta, si se mantiene alegre ante la vida, en el fondo son fuente de bienestar físico y mental. Fíjense. Lo que expresaba ahora rato una de las personas que está aquí presente, decía tener contacto con la naturaleza, sembrar una planta, regarla, cuidarla, recoger sus frutos y más adelante disfrutar de los frutos de esa planta. Eso es fuente de bienestar físico y mental. Pero tenemos la mente ocupada en algo que vale la pena, que nos ayuda a tener un alimento que es sano. Garantizo que no está lleno de componentes químicos, porque lo cuido, lo llevo a que produzca esa fruta que es orgánica.
Entonces, fíjense lo interesante de todo esto. Es que eso es construir poco a poco una vida sana. Pero por supuesto no es lo único, ¿no? Se sabe por el conocimiento de muchas cosas que es recomendable no seguir esas dietas o prácticas que alguien me recomendó, porque sí, ¿no? Mira que a mí me aprovechó esto y te puedes adelgazar, prueba esto. Pero al final muchas veces resulta que son muy riesgosas porque no han sido comprobadas. Entonces, la dieta del momento, y todo el mundo comienza a seguirla a como va lugar. No quiere decir que no puedan ser importantes, que de pronto hagan buen beneficio, pero tenemos que investigarlo. Por eso dicen, no es que no se haga, sino que no es recomendable seguir dietas y prácticas que uno no sabe de dónde provienen. Ahí entonces, cuando uno se descuida, cuando hace cualquier dieta, cuando no es equilibrado en las comidas, cuando piensa mal, etcétera, lo que estamos generando es enfermedades por irresponsabilidad. Y en eso, digamos, somos expertos. No es culpa nuestra, ¿no? No es culpa nuestra el hecho de que no sepamos manejar esa parte física y mental. Porque como siempre hemos expresado, no nos han enseñado a vivir la vida del ser humano. Desafortunadamente aparece el mundo interior, el mundo espiritual, las escuelas del conocimiento, los caminos espirituales, en los cuales por lo menos nosotros recomendamos varios aspectos. El uno, frecuentemos la meditación. La meditación es salud mental. La meditación me ayuda de alguna manera a ir aprendiendo, descubriendo aspectos de mi vida que sé que tengo que trabajar, que a veces no soy consciente de ellos. Y cuando me doy cuenta, los trabajo, profundizo en ellos y de alguna manera eso me pone al frente de una vida mucho más llevadera, mucho más sana. Ejercicios físicos. Si hay ejercicios que yo pueda hacer con la mente, maravilloso. Buenas lecturas. Buscar siempre aquellos alimentos que son alimentos sanos, que son alimentos equilibrados. Todo eso, la ciencia hoy en día lo ha comprobado que ayuda a mantener en general un buen estado. Y bueno, ahí hay un ejercicio que es muy, muy importante, por eso siempre decimos que la meditación es la fuerza interior del alma. Ese ejercicio de meditación es una herramienta muy especial para construir una vida sana. Se ha notado a través del tiempo que muchas personas que practican la meditación son personas supremamente sanas. Porque mírense que la mayoría de las enfermedades son manejadas por el orden emocional, son de tipo psicosomático, la mayoría. ¿Y qué pasa entonces ahí? ¿Por qué aparece la enfermedad? Porque estoy estresado, porque yo no sé manejar la ansiedad, porque la depresión me atacó, porque me identifiqué con la rabia, porque terminé insultando al otro. Bueno, podríamos decir cientos de cosas. Nuestro cuerpo se resiente en ese momentico internamente. Se nos acelera el corazón, aparecen una cantidad de distorsiones energéticas que no nos damos cuenta y nos producen un ataque frontal a la salud. En cambio, la meditación nos serena, nos tranquiliza, produce bienestar, produce paz interior. Y allí que se diga que la meditación en el fondo también ayuda a que ese cuerpo y esa mente, cuando el ejercicio se hace un hábito, logran equilibrar nuestra salud y no solamente nuestra salud, también en la de quienes nos rodean, porque imagínense nosotros equilibrados en muchas cosas de orden emocional, pues no le hacemos daño al otro. Pero si yo estoy afectado emocionalmente y me da rabia, pues termino atacando al otro, el otro me ataca a mí, entonces también se afecta. Al final, los dos aspectos de salud se están deteriorando permanentemente. No es raro ver esas parejas que se mantienen en una disputa permanente, que ambas son personas que uno las nota muy, muy débiles. O sea, no tienen energías para experimentar la vida. Y eso es un aspecto que es bastante notorio, ¿no? ¿Qué debemos hacer más adicionalmente como seres espirituales? Tratar de sostener el equilibrio. O sea, quien ya empezó esta tarea de trabajo interior o trabajo espiritual, cuando la sostiene, es lo que está sosteniendo en el fondo también es una buena salud, no porque uno la busque de por sí, no es un fin en sí mismo,
sino que es una consecuencia. ¿Y por qué se está dando todo ese aspecto? Porque nosotros en el fondo estamos haciendo pequeños actos de renuncia. Ah, que me encanta fumar. Pero hombre, si ese cigarrillo te hace daño. Ah, no fregues. Pero un buen día caigo en cuenta y yo sí, en verdad me está afectando. Aunque me encanta, lo dejo. Hay un acto de renuncia a una situación que me está afectando. Pero adicional, yo también pienso en ese momentico en todos los seres que fuman en el mundo y que les está dando cáncer, que están mal, que al final tienen enfisema pulmonar, que cuando ya están viejitos es una tos que no aguantan, etcétera, etcétera, etcétera. Otro aspecto, digamos, el consumo del alcohol sin medida. Pero hay personas que acostumbran a tomarse su alcohol fin de semana y todos los fines de semana están en la misma, en la misma, y en la misma, y en la misma. Eso se está reconocido como un estado ya de alcoholismo. No, pero si es que yo no vivo borracho. No, pero tienes un estado de alcoholismo, te hace falta. Y el fin de semana que no puedes estar tomando, entonces ya te sientes que algo falta, como el vacío ese de llenar. Porque el alcohol lo que hace es olvidarnos, entre comillas, de las penas, de los problemas que tenemos. Son ejemplos, pero habrá cantidades. Todas las grasas que uno pueda consumir que son dañinas. No quiere decir que no tomamos grasas. Hay grasas que dicen que son benéficas. Bueno, entonces investiguemos. Entonces ahí entramos en otro campo. Consideramos ahora sí importante cuidar este cuerpo, cuidar esta mente y vamos más bien a orientar nuestra vida hacia un consumo de frutas y verduras, por ejemplo, que sabemos nos benefician. Pues las escojo muy bien, las investigo. ¿Esto para qué sirve? ¿Esto para qué sirve? ¿De qué manera lo debo consumir? A veces también el ser humano se deteriora porque no puede dormir bien por la cantidad de problemas que tiene. Entonces, una recomendación es tratar de dormir bien, pero para tratar de dormir bien yo tengo que manejar mi campo emocional. Aspectos que deterioran nuestras relaciones y hacen que se pierda una cantidad de energías y al final somos débiles en muchos aspectos. Entonces voy a fortalecer las relaciones interpersonales. Pero para fortalecer las relaciones interpersonales tengo que aprender campos del diálogo, por ejemplo, campos del respeto, campos de la comunicación. Tenemos que aprender muchas cosas. Y hay otro aspecto en el cual también hay mucho desgaste energético, es el uso indiscriminado del sexo, ¿no? El sexo es una condición del ser humano, o sea, no es ni pecaminoso, ni es un tabú, ni nada de esas cosas. Simplemente la vida nos dio la posibilidad de tener un aspecto en donde posibilitar la reproducción. Entonces, quien hace un buen uso del sexo en los momentos que es necesario, que es oportuno, que es elegido con respeto, es muy válido, pero hay personas que no respetan ni siquiera a su pareja. Quieren hacer uso de eso día tras día, tras día, tras día, y el otro de pronto ni quiere, pero es obligado prácticamente a... O van y buscan otros ambientes donde no es lo mejor. Entonces, eso hay que evitarlo. Todos tenemos la oportunidad de pronto de practicar un deporte, de hacer ejercicios físicos, de caminar, de montar en bicicleta, bueno, tantas cosas. Y ahí estamos ejercitando muchas cosas. Nuestro cerebro también entra en un proceso de comunicación con su cuerpo y se siente renovado. Entonces ese cerebro lo podemos estimular adicional con el ejercicio, lo podemos estimular con técnicas que nos ayuden. Ya hemos hablado de la meditación como un elemento. Qué lindo que uno pudiera, dentro de ese campo de hacerse más sano cada día, frecuentar un fin de semana, si es que tengo mucho trabajo, la comunicación con el campo, ir al campo un rato, a la naturaleza, respirar ese aire puro. Hay muchos sitios hermosos para hacerlo. A veces puede ser también otro campo interesante, es el ser afectuoso. Puede ser que me cueste ser afectuoso, entonces voy a aprender a ser afectuoso, porque el afecto, el abrazo nos acerca, nos llena, ¿cierto? O sea, llena el alma. Eso es manejar un orden en la vida. Y entonces lo que nos recomienda acá es, tengamos un método. Todo eso lo podemos incorporar en un método de vivir.
Los pensamientos positivos, por ejemplo, son supremamente importantes. ¿Por qué? Porque nos sacan de esa famosa expresión del pensamiento que es crítica, rechazo, crítica, crítica, rechazo, rechazo. Separatividad. Y eso a la mente no le ayuda para nada. Quien es positivo hace que su mente entre en sintonía con otras esferas de armonía. Quien sonríe, es muy importante la sonrisa, ¿no? La palabra que uno pueda expresar con amor. Fíjense que hay cantidades, cantidades, cantidades de situaciones que uno puede trabajar realmente. Para lograr darnos cuenta es importante ir ampliando la conciencia. La conciencia es la que nos muestra un panorama diferente cada día, la que nos hace ver cosas que antes no veíamos. Seamos responsables entonces. Tratemos de establecer ese método que nos aleje de la queja, que nos aleje del resentimiento, que nos aleje de muchos comportamientos no deseables, que permita que podamos ir sustituyendo todos esos aspectos de nuestra vida que nos afectan de una manera negativa. Y cuando hablamos de manera negativa, eso afecta directamente el campo emocional. Por eso decíamos hace un rato que la mayoría de las enfermedades son de orden psicosomático. A veces hay otros detalles que me pareciera que no son importantes, pero por ejemplo en los campos del diálogo. El campo del diálogo permite que yo me pueda acercar a un campo de conocimiento, a un campo de acercamiento, a un campo de evitar estrés, de evitar molestias, de evitar reacciones, porque el buen diálogo acerca y evita que todas esas situaciones se presenten y afecten la salud, afecten al corazón, que lo alteren. En realidad lo que estamos haciendo con todas esas situaciones que no son buenas es desarmonizar las ondas energéticas. Ahí está, todo un trabajo. Hoy en día hay un trabajo gigantesco, por ejemplo, con el caso de difundir noticias. Difundimos noticias por doquier y a veces ni siquiera sabemos si son o no son reales. Hoy en día los campos de la comunicación están generando muchas noticias falsas. Y claro, pues eso, quien las escucha ya se da cuenta que son así y las retransmite. Pero ¿qué estoy haciendo ahí? Me estoy haciendo daño y estoy haciendo daño. Evitemos esto. Tratemos más bien de leer sobre temas que nos llenan el interior, que nos ayudan a no separar, que nos ayudan a mantener un buen equilibrio en nuestra forma de comportarnos, de relacionarnos. Tratemos de investigar cómo hacer un buen uso de los medios tecnológicos. Nosotros sabemos que los medios tecnológicos son muy importantes. Gracias a eso estamos aquí, conectados. Pero yo puedo utilizar los medios tecnológicos de una manera tal que me afecte y afecte. O sea, me alteran interior y exteriormente. Solo resta como darle gracias a la divinidad, yo diría todos los días, porque estamos aquí presentes, porque podemos estar dando lo mejor de nosotros, porque a pesar de nuestra condición física, estamos dispuestos, etcétera. De alguna manera estamos sanos. Puede ser que nuestro cuerpo esté un poco afectado, pero el estar sano no solamente es estar sanos de cuerpo, sino que nuestro espíritu sea joven, que el espíritu quiera volar. Y es una bendición, ¿no? Esto es importante, construir una vida sana dentro del campo espiritual hace que crezcamos como seres y le podamos brindar a la sociedad cosas grandes, cosas hermosas. Todos tenemos un gran potencial, el problema es que no sabemos muchas veces cómo trabajarlo. Vivamos esa experiencia amorosa y sigamos adelante en esta tarea que la vida nos pide que hagamos todos los días. Entonces vamos a escoger la tercera parte del ejercicio para practicar en la semana. ¿Alguna especial sugerencia? Yo pienso que yo diría analizar qué estoy comiendo, ¿no? ¿Qué le estoy dando a mi cuerpo? Es otra experiencia también llevada a la enseñanza, ¿no? Uno es lo que uno come. ¿Qué me estoy comiendo que no debo hacerlo?
y es una práctica diaria. Me parece interesante la de Gilberto, esa una propuesta, tomar conciencia de la alimentación. Podríamos ir un poquito más allá de alimento físico y mental. Porque estoy alimentando mi mente, sí. Con pensamientos buenos, negativos, clases de sentimientos. Sí. O viendo noticieros a la hora del almuerzo. Sí, nada bueno. A veces esas noticias de los noticieros lo indigestan uno. Y es preferible estar ahí centrados en el alimento. Dicen que es muy importante que uno esté atento, que lo pueda saborear, lo pueda disfrutar. Ay, sí. Y sí, claro, en todo sentido, ¿no? Las mismas relaciones familiares con los celulares se deterioran mucho también, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que un día uno va a una reunión y en la reunión hay 20 personas y 15 personas están metidas en el celular en la reunión, entonces no están realmente no están en la reunión. O a la hora del almuerzo ya hay muchos papás que lo que hacen es que a sus hijos en el momento de sentarse todo el mundo dice, y los papás y todo el mundo, celulares todos acá, a un lado, todos a un lado. Sientan a comer en familia y a compartir y a charlar en familia. Así que damos ejercicio, mirar de qué manera alimentamos nuestro cuerpo, qué alimento le damos a nuestro cuerpo y qué le damos a nuestra mente, cómo alimentamos a nuestra mente.